el silencio. Es algo que la mayoría de los hombres subestiman, pero es lo que hunde a una mujer en sus emociones más profundamente que cualquier palabra. Cuando un hombre guarda silencio, no solo crea distancia, crea misterio. La obliga a reflexionar sobre sus pensamientos, dudas y miedos. Y cuanto más se prolonga ese silencio, más fuerte resuena en su mente. Al principio, se dirá a sí misma que no le importa. Actuará como si tu ausencia no le molestara. Desplazará la pantalla, publicará y se reirá a carcajadas, intentando convencer al mundo y a sí misma de que no le afecta. Pero detrás de esa actuación, su mente reproduce cada momento, cada conversación, cada detalle que podría explicar por qué ya no te comunicas con ella. Las mujeres son detectives emocionales, no soportan la ignorancia. Cuando dejas de comunicarte, su cerebro no se queda en silencio, sino que se acelera. Ella empieza a sobreanalizarse. ¿Dije algo malo? ¿Perdió el interés? ¿Está hablando con otra persona? Esa tormenta emocional es tu silencio trabajando a tu favor. La verdad es que el silencio invierte la dinámica de poder. Porque cuando dejas de hablar, ya no buscas su validación. La obligas a enfrentarse a sí misma. Y a las mujeres no les gusta enfrentarse a sí mismas. Prefieren distraer, controlar, sentirse seguras. Pero cuando te sumerges en el silencio, le quitas todas sus herramientas. Te conviertes en lo único que ella no puede predecir. Al principio, puede que sienta alivio, una sensación temporal de libertad. Pero ese alivio se desvanece rápidamente. La mente siempre quiere cerrar el tema, y el silencio se lo niega. Empieza a extrañar tu atención, tu energía, tu presencia. No por quién eres, sino por el vacío emocional que dejaste atrás. Cuanto más dura tu silencio, más llena su imaginación los espacios en blanco. Y ahí es donde entra en juego la verdadera psicología, porque la mente teme a lo desconocido. Empieza a imaginarte siguiendo adelante, sin que nadie te moleste, feliz sin ella. Esa imagen es una tortura para su orgullo, y cuanto más herido está su orgullo, más empieza a sentir. Toda mujer quiere creer que es inolvidable. Tu silencio desafía esa creencia. La hace cuestionar su impacto, su valor, su influencia sobre ti. Y cuanto más se cuestiona, más se hunde en la confusión emocional. No la estás castigando. Simplemente le estás dejando experimentar las consecuencias de perder tu presencia. Intentará recuperar el control. Quizás te ponga a prueba con publicaciones indirectas, pequeños mensajes o fingiendo indiferencia. Pero si realmente te has distanciado, verás esas acciones como lo que son, anzuelos emocionales. No muerdas el anzuelo, porque en el momento en que reaccionas, restableces la balanza a su favor. El poder del silencio solo funciona cuando es constante. Lo que hace que el silencio sea tan poderoso es que la obliga a sentir sus propias emociones sin interrupciones. No le estás diciendo lo que hizo mal. Le estás permitiendo sentir lo que hizo mal. Y esa incomodidad emocional es lo que la transforma. Porque el dolor es el mejor maestro, especialmente el dolor emocional causado por la ausencia. Una mujer puede resistirse a la lógica, pero no a la curiosidad. Y el silencio alimenta la curiosidad como ninguna otra cosa. Empieza a preguntarse qué pasa por tu mente, qué piensas, qué planeas. Y cuanto más se pregunta, más se involucra emocionalmente, todo mientras tú mantienes la calma y la quietud, llevando la delantera. El silencio no es debilidad, es estrategia. Es la forma en que los hombres valiosos se comunican sin palabras. Cuando dejas de perseguir, demuestras que ya no eres emocionalmente dependiente. Dejas de ser predecible, y la previsibilidad mata la atracción. En el momento en que ya no puede predecirte, empieza a buscar claridad, y es entonces cuando empieza a perseguirte. Las mujeres sienten las emociones con mayor intensidad cuando hay incertidumbre. Tu silencio crea esa incertidumbre. Se convierte en un espejo que refleja sus inseguridades. Revivirá tu última conversación en su cabeza 100 veces, buscando pistas. Pero lo que no se da cuenta es que lo importante no es la conversación, sino tu ausencia. Incluso podría empezar a extrañar las cosas de las que antes se quejaba. Tu terquedad, tu distancia, tu silencio.
Todos los rasgos que antes criticaba se convierten en lo que ahora anhela, porque ahora los asocia con la fuerza, con el autocontrol, con el misterio. Esa es la ironía de la naturaleza humana. Deseamos más lo que no podemos comprender del todo. El silencio expone la verdad. Si de verdad le importaba, tu silencio la acercará. Si solo quería control, tu silencio la hará desaparecer. De cualquier manera, ganas, porque tu silencio actúa como un filtro. Separa la emoción genuina de la manipulación. El mayor castigo emocional de una mujer es darse cuenta de que su presencia ya no importa. Cuando te busca y no obtienes nada, cuando habla y te quedas callado, cuando aparece y no estás emocionalmente disponible, es entonces cuando comprende el peso de tu silencio. Y aquí está el verdadero secreto. El silencio no se trata de ignorarla. Se trata de recuperar tu paz. Se trata de demostrarle que ya no te riges por sus emociones. Te has distanciado y ese distanciamiento es poder. Porque una vez que se dé cuenta de que no puede influir en tu estado de ánimo, volverá a anhelar tu energía. No por amor, sino por necesidad. Cuanto más tiempo guardes silencio, más se sentirá. Porque tu silencio la obliga a enfrentarse a su mayor miedo, perder influencia sobre ti. Y cuando ese miedo se convierte en anhelo, es cuando empieza a perseguir al hombre que una vez la persiguió. Así que guarda silencio. No por ira ni por ego, sino por fuerza. Porque el silencio no es ausencia de comunicación, es comunicación en su forma más pura y poderosa. Dice, no necesito demostrar mi valor, lo sentirás en mi ausencia. Cuanto más tiempo guardes silencio, más empezará a sentir el vacío que has creado. Ese silencio se convierte en su mayor enemigo, porque expone cuánto dependía de tu presencia para sentirse validada. Cada vez que no le respondes, cada momento en que no reaccionas, se desencadena una tormenta de emociones en su interior de la que no puede escapar. Al principio, intentará llenar ese silencio con ruido. Hablará con sus amigos, se distraerá, publicará historias que parecen indicar que ha seguido adelante. Pero la verdad, todo lo que hace tiene que ver contigo en secreto. Porque incluso en sus intentos de actuar con indiferencia, sigue pensando en por qué no reaccionas. Así funciona el silencio, la atormenta en silencio. Cuando callas, le quitas el poder de manipular a través de las emociones. Ya no le sigues el juego. Has salido del campo de batalla emocional, y ella se queda luchando contra las sombras. No sabes si estás enojado, indiferente o simplemente has terminado. Y esa incertidumbre se convierte en el castigo. Lo más peligroso que un hombre puede hacerle a una mujer que se nutre del control es volverse impredecible. El silencio es imprevisibilidad en su forma más pura. Porque cuando antes respondías, ella sabía dónde estaba parada. Ahora, está adivinando. Y esa adivinación le hace darse cuenta de que tal vez nunca tuvo el control en primer lugar. Tu silencio la obliga a enfrentar la realidad que intentó ignorar, que necesitaba tu atención más de lo que admitía, que su confianza no era tan fuerte como parecía, que toda esa actitud, orgullo y desapego eran solo una tapadera para su dependencia emocional de ti. Con cada día de silencio, su ego se resquebraja un poco más. Revivirá el último mensaje, la última llamada, lo último que dijiste, buscando una solución. Pero no le diste nada. Y esa nada se convierte en todo, porque en tu silencio, escucha la verdad que ha estado evitando. Has seguido adelante. Las mujeres no te extrañan cuando hablas, sino cuando dejas de hablar. No valoran tu atención cuando es constante, sino cuando se va. El silencio te hace escaso, y la escasez crea valor. Cuanto más se da cuenta de lo escasa que era tu energía, más se arrepiente de haberla dado por sentado. Con el tiempo, empezará a cuestionarse a sí misma. Se preguntará si presionó demasiado, si fue demasiado lejos, si cometió un error. Ahí es cuando tu silencio deja de ser una reacción para convertirse en un espejo. Le refleja su comportamiento, crudo, sin filtro y doloroso. No subestimes el impacto psicológico de la ausencia, porque si bien las palabras se pueden negar, el silencio no. Puedes discutir lo que dice un hombre, pero no puedes discutir su ausencia,
Por eso el silencio golpea más fuerte. La deja luchando contra su propia conciencia sin tu interferencia. Y esto es lo que la mayoría de los hombres no se dan cuenta. Cuando hablas, le das respuestas. Pero cuando callas, ella crea las suyas. Y las respuestas que crea en su cabeza siempre son peores que la verdad. Su imaginación se convierte en tu mejor aliada. Empezará a imaginarte con otra persona, viviendo libremente, durmiendo plácidamente, y ese solo pensamiento la atormentará. Tu silencio se convierte lentamente en misterio. El misterio en curiosidad, y la curiosidad en obsesión. Porque ahora ya no eres el hombre que ella creía entender. Eres el hombre que no puede descifrar, y las mujeres siempre persiguen lo que no pueden definir. Pero tu silencio solo tiene poder si proviene de la fuerza, no de la amargura. Si callas porque estás enojado, ella lo percibirá. Pero si callas porque has encontrado la paz, ella también lo percibirá, y eso es lo que la atrae de vuelta. La paz es magnética. El caos emocional no puede resistirla. Con el tiempo, tu silencio se convierte en la historia que se cuenta a sí misma por las noches. Se convierte en el peso detrás de sus suspiros, la razón detrás de su repentina tristeza, el fantasma que no puede dejar de sentir. Porque no te has ido, estás presente en tu ausencia. Y eso es lo que hace que el silencio sea inolvidable. Una mujer puede olvidar tus palabras, tus argumentos, incluso tu rostro, pero nunca olvidará cómo la hizo sentir tu silencio. Ese dolor vacío, esa pregunta sin respuesta, esa incesante inquietud, se le queda grabado. Así es como vives sin pagar alquiler en su mente. Cuanto más tiempo permaneces en silencio, más empieza a darle significado. Se convencerá de que la has superado, de que has superado su nivel, de que te has convertido en alguien inalcanzable. Y aunque una parte de ella odie ese pensamiento, otra parte lo admira en secreto, porque en el fondo, toda mujer respeta al hombre que no puede controlar emocionalmente. Con el tiempo, ese silencio la impulsará a acercarse. Quizás con un hola al azar, quizás con una excusa sutil para reconectar. Pero para entonces, serás diferente. Ya no anhelarás su atención. Responderás despacio, con calma, con indiferencia. Porque has aprendido que el silencio no es solo poder, es paz. Y esa paz se convierte en tu mejor arma. Porque una vez que un hombre domina el arte del silencio, domina el control. Ninguna mujer puede manipular a un hombre que no tiene miedo de alejarse y quedarse callado. Ese tipo de hombre se vuelve intocable. Así que, déjala sentir el silencio. Déjala reposar en él. Déjala ahogarse en las preguntas que ha creado. Porque un día se dará cuenta de que tu silencio lo decía todo, que ya no dabas explicaciones, que ya no insistías, que ya no demostrabas tu valía. El silencio es un maestro peculiar. Enseña lecciones que las palabras jamás podrían. Cuando un hombre decide callar, no es porque no tenga nada que decir. Es porque finalmente ha aprendido que su energía es demasiado valiosa como para desperdiciarla en ruido. Y esa silenciosa retirada golpea a una mujer más profundamente que cualquier confrontación. Ella empieza pensando que tiene el control. Cree que solo eres otro hombre que eventualmente volverá a pedirle atención. Pero a medida que pasan los días y tu silencio permanece intacto, algo dentro de ella comienza a cambiar. Esa confianza se convierte en duda. Esa arrogancia comienza a convertirse en ansiedad. Al principio, revisa tus redes sociales casualmente, solo para ver qué haces. Luego empieza a revisarlas a diario, esperando encontrar señales de vida. Cada foto, cada pie de foto, cada momento de calma tuyo se convierte en una puñalada por la espalda. Porque nada confunde más a una mujer que un hombre que está en paz sin ella. Empezará a idealizar las mismas cosas que antes criticaba. Recordará tu disciplina, tu calma, tu presencia masculina, y se dará cuenta de lo estable que eras en realidad. Mientras ella buscaba atención, tú construías paz. Y ahora esa paz es justo lo que anhela, pero a lo que ya no puede acceder. Tu silencio se convierte en su castigo y su obsesión a la vez, porque no puede luchar contra él.
no puede discutirlo, no puede razonarlo. Es un recordatorio silencioso de que ya no necesitas su validación. Y nada hiere más el orgullo de una mujer que darse cuenta de que ya no la necesitas. Intentará provocarte indirectamente, quizá a través de otro hombre, quizá con publicaciones diseñadas para ponerte celoso. Pero cuando no reaccionas, es cuando entra el pánico. Porque la indiferencia es la muerte de la influencia. Una vez que siente que te has distanciado emocionalmente, sabe que ha perdido lo único que siempre controlaba: tu atención. Toda mujer, eventualmente, se encuentra con el silencio de un hombre que ya ha tenido suficiente. Y ese silencio, cuando es tranquilo y firme, se convierte en su espejo. Refleja su comportamiento, sus errores, su actitud. La obliga a verse con claridad, no a través de la lente de tu amor, sino a través de la fría realidad de tu ausencia. Es entonces cuando empieza a comprender que el silencio no es vacío, está lleno de significado, es disciplina, es poder, es el lenguaje de los hombres que se han dominado a sí mismos, porque un hombre que puede guardar silencio ya ha conquistado sus emociones, y el dominio emocional es lo que distingue a un hombre valioso del resto. Cuanto más se prolonga el silencio, más se sumerge en la reflexión. Empieza a cuestionar cada decisión que la llevó a esta distancia. Sus amigos pueden decirle que siga adelante, pero en el fondo, ella no quiere hacerlo. Porque tu silencio ahora se ha convertido en la norma y nadie más le da esa sensación. Intentará olvidarte, pero no podrá. Porque olvidar a alguien que no habla es imposible. La mente sigue repasando el último momento, esperando un cierre que nunca llega. Y esa espera interminable es lo que la hace sentirte aún más. Verás, el silencio no solo comunica distancia, sino transformación. Le dice que has superado la versión de ti mismo que toleraba la falta de respeto, la manipulación o la inconsistencia. Ya no eres el hombre que se explicaba. Te has convertido en el hombre que deja que su ausencia hable por sí sola. Y esa evolución desencadena algo muy profundo en ella. Empieza a extrañar cómo la hacías sentir, pero lo más importante, empieza a extrañar quién era cuando estabas cerca. Tu silencio no solo le recuerda a ti, sino a la mejor versión de sí misma que solo aparecía en tu presencia. Esa es la silenciosa ironía de la conexión emocional. A veces, la ausencia provoca más emoción que la presencia, porque en el silencio no hay defensa, no hay actuación, no hay control, solo verdad. Y esa verdad suele ser insoportable para una mujer que pensó que podría reemplazarte fácilmente. A medida que los días se convierten en semanas, su orgullo luchará contra su corazón. Querrá acercarse, pero su ego la detendrá. Sin embargo, cada noche, tu silencio susurrará más fuerte que cualquier mensaje. Lo sentirá en las canciones que escucha, en los recuerdos que surgen de repente, en los momentos de tranquilidad de los que no puede distraerse. Ahí es cuando se da cuenta del poder de tu control. No la bloqueaste, no discutiste, no buscaste un cierre. Simplemente te desvaneciste en tu paz, y eso es lo que la hace perseguirte en su mente una y otra vez. El verdadero silencio no es solo la ausencia de sonido, es la presencia del control. Es saber que tu energía es sagrada y que no todos merecen acceso a ella. Cuando un hombre alcanza ese nivel de disciplina, su silencio se vuelve magnético. Atrae respeto, curiosidad y, de ella, arrepentimiento. Las mujeres siempre sentirán el silencio de un hombre más que su ira. La ira se desvanece. El silencio perdura. Se extiende a través del tiempo, el espacio y las emociones, dejando ecos que le recuerdan al hombre que pudo haber tenido, pero que no apreció. Cuando un hombre se queda en silencio, el mundo no lo nota, pero ella sí. Ese silencio donde antes estaba tu atención se convierte en un vacío que ella no puede llenar. Revisará tus viejos mensajes, intentando descifrar el cambio. ¿Cuándo empezó a alejarse?, se preguntará. Pero en el fondo conoce el momento. Fue cuando te presionó demasiado, cuando puso a prueba tu paciencia demasiadas veces. Al principio fingirá que no le molesta. Publicará historias luciendo feliz, se reirá más fuerte con sus amigas
Incluso actuará como si estuviera demasiado ocupada para que le importe. Pero por dentro, la carcome. Porque el silencio que has creado no es ignorancia, es energía retenida. Y energía es lo que las mujeres más anhelan de los hombres. Empezará a revivir cada interacción. Cada vez que ignoró tus llamadas. Cada vez que te trataba con mal humor cuando solo intentabas conectar. Cada vez que coqueteaba con alguien para ponerte celoso. Ahora, ese silencio se convierte en su castigo, un recordatorio constante de que sus jueguecitos fracasaron. Verás, las mujeres no extrañan al hombre inmediatamente. Extrañan su presencia, la energía firme y masculina que anclaba su caos. Y cuando eso desaparece, su mundo empieza a sentirse desequilibrado. De repente, está rodeada de atención, pero nada la satisface. Porque tu silencio le ha hecho darse cuenta de que no toda la atención es igual. Hay algo inquietante en un hombre que no te persigue. Un hombre que desaparece sin dar un portazo. Se va en silencio, pero su ausencia grita. Ese es el hombre que ella recuerda en las noches tranquilas. Ese es el hombre que su ego no puede borrar. Porque el silencio deja espacio para la imaginación, y la mente es cruel cuando adivina. Intentará recuperar el control poniendo a prueba tus límites de nuevo. Quizás te escriba algo sutil como: «Hola, solo quería saber cómo estás». O te dé «me gusta» en tu publicación después de semanas sin nada. Es su forma de provocar tu silencio, esperando una reacción. Pero cuando no la hay, es cuando se da cuenta de que esta vez es real. Y esa es la belleza del silencio. Es el espejo definitivo. Obliga a una mujer a enfrentarse a su propio reflejo sin tu consuelo. Verá la versión de sí misma en la que se convirtió, la que te daba por sentado, y no le sentará bien. Empezará a cuestionar sus decisiones. Su orgullo le susurrará: «No me pidas ayuda». Pero su corazón gritará: «Perdiste algo único». Cuanto más se prolonga tu silencio, más la tortura su imaginación. ¿Has seguido adelante? ¿Es más feliz ahora? ¿Por fin conoció a alguien mejor? Esas preguntas la consumirán más que cualquier confrontación. Porque el silencio no cierra puertas, las deja abiertas lo justo para que la curiosidad la vuelva loca. Toda mujer llega a un punto en el que aprende que el silencio es el lenguaje del poder. El hombre que puede callarse después de ser irrespetado no es débil, es libre. Domina el arte del control emocional, y esa maestría es lo que distingue a los hombres con los que juega de los hombres que teme perder. Ese miedo la perseguirá. Al principio es sutil, luego crece. Se sorprenderá comparando a todos los hombres contigo. Tu forma de hablar, tu comportamiento, la tranquila confianza que tenías. Ninguno de ellos encaja. Y entonces se dará cuenta de que no solo te extrañaba a ti, extrañaba la sensación que solo tú le brindabas. Tu silencio se vuelve sagrado. Se transforma de algo que le molesta a algo que respeta. Porque en el fondo, sabe que no todos los hombres tienen la fuerza para irse en silencio. La mayoría discute, ruega o suplica. Tú no. Simplemente desapareciste. Y esa tranquila desaparición lo dice todo. Con el tiempo, puede que incluso se convenza de que ha seguido adelante. Conocerá a alguien nuevo. Publicará sobre sanación. Tal vez incluso sonría más. Pero entonces, un día, de la nada, algo pequeño le recordará a ti. Una canción, un aroma, una frase. Y de repente, sentirá ese silencio de nuevo como si nunca se hubiera ido. Esa es la ironía. Tu silencio se vuelve eterno. Vive gratis en su memoria porque nunca se resolvió. No terminaste las cosas con palabras, las terminaste con paz. Y la paz, para una mujer acostumbrada al caos, se siente como un misterio que nunca resolverá. Así que no rompas tu silencio para validarte. Deja que madure. Deja que funcione en segundo plano. Cuanto más tiempo permanezcas en silencio, más poderoso se vuelve. Porque mientras ella se pregunta, tú evolucionas. Mientras ella duda, tú reconstruyes. Mientras ella está estancada en el pasado, tú ya has entrado en tu siguiente capítulo. El silencio no es venganza, es evolución. Es el momento en que dejas de intentar ser comprendido y empiezas a ser respetado. Es el espacio donde te reencuentras contigo mismo.
E irónicamente, también es el momento en que ella empieza a perderse. Recuerda esto. El hombre que controla su lengua controla su destino. El hombre que sabe cuándo alejarse y guardar silencio no solo hace que ella lo extrañe, sino que la hace cuestionar cada decisión que lo hizo perder. Hay un tipo de silencio que hiere más profundamente que la ira. No es el silencio de la indiferencia, es el silencio del control. Cuando un hombre decide dejar de explicar, de defender y de perseguir, cambia toda la dinámica. De repente, ella es la que busca respuestas mientras él permanece completamente quieto, tranquilo e intocable. Esa quietud la vuelve loca, porque significa que ya no le afecta. Al principio, pensará que estás fanfarroneando. Está acostumbrada a que los hombres reaccionen, discutan, supliquen, intenten arreglar las cosas. Pero cuando no juegas a ese juego, cuando retiras tu energía por completo, su mente empieza a dar vueltas. ¿En qué está pensando? ¿Fui demasiado lejos? Esos pensamientos la mantienen despierta por las noches. Tu silencio se vuelve más fuerte que cualquier mensaje que pudieras haber enviado. Empezará a ponerte a prueba a distancia, tal vez con un comentario al azar debajo de tu publicación o una historia diseñada para ponerte celoso. Fingirá que está prosperando, pero notarás las grietas, la sonrisa que no llega a sus ojos, los pies de foto que parecen estar destinados a ti. Eso no es confianza, es confusión disfrazada de orgullo, porque el silencio expone la verdad. Muestra quién realmente tenía el control emocional. Cuando dejas de reaccionar, ella se ve con claridad por primera vez. Los juegos, el drama, las pequeñas manipulaciones, todo se derrumba bajo el peso de tu sereno desapego. Ella se da cuenta de que no tenía tanto control como creía, y en ese momento la balanza se desequilibra. Pasas de ser el que se preocupaba demasiado a ser el que ella no puede leer. El misterio la vuelve loca. Se hará cientos de preguntas, pero ninguna le dará paz. Porque no le estás dando un cierre. Le estás dando silencio. Y el silencio exige introspección. Intentará reemplazarte, no porque haya seguido adelante, sino porque intenta demostrarse a sí misma que aún tiene poder. Pero cada nueva conexión se sentirá vacía comparada con lo que perdió. No puedes reemplazar la presencia, no puedes fingir conexión, y no puedes encontrar paz en un rebote. Mientras tanto, no estás esperando, no estás observando, estás creciendo. Te estás volviendo más frío, más sabio y más tranquilo. Esa es la parte que las mujeres nunca esperan. Un hombre que no se desmorona cuando le retiran el afecto. Un hombre que se vuelve mejor en lugar de amargado. Es entonces cuando tu silencio se convierte en tu declaración más contundente. Ya no necesitas su validación. Para cuando ella se dé cuenta de lo que realmente significa tu silencio, será demasiado tarde. Ya te has distanciado emocionalmente, ya has reconstruido tu paz. Te has convertido en un hombre que ya no busca ser comprendido, sino respetado. Es entonces cuando ella regresa, no por amor, sino por consuelo. Quiere sentir esa energía serena de nuevo, aunque sea solo por un instante, y lo sentirá. Aunque nunca respondas, sentirá tu ausencia como una sombra que la persigue. Recordará cómo solías escuchar, cómo solías preocuparte, y se dará cuenta de que nadie más lo hace como tú. Pero esa comprensión llegará en silencio, y tú no estarás ahí para presenciarla.